Hoy, en un capítulo más, en el maravilloso mundo de la inmunología, veremos algunas de las aplicaciones de la inmunoterapia en el cáncer. Para entender el funcionamiento y los fundamentos de estas terapias es necesario primero aclarar algunos conceptos importantes. El primero de ellos es la sinapsis inmunológica. Ese es un fenómeno en el cual un linfocito T tiene la capacidad de distinguir antígenos propios y no propios que son presentados por las células presentadoras de antígenos, en este caso las APC, además de la regulación de la actividad citotóxica de los linfocitos T CD8 positivos, dada por la presencia y la orientación espacial de un conjunto de receptores, estimuladores o inhibidores cuya expresión está regulada a su vez por citocinas. Vamos y conozcamos un poco más a fondo sobre esta maravillosa terapia. Para esto es fundamental conocer los tipos celulares implicados en el reconocimiento del tumor y rechazo. Entonces vengan y acompáñenos a echarles un vistazo. Vamos a iniciar con los linfocitos TCD8, denominadas también células T citotóxicas, y las subclases de linfocitos TCD4 positivo, TH1 y TH2, denominada por sus partes células T ayudadoras, las cuales cumplen la función de iniciar la distinción entre antígenos que son propios y no propios, mediante su reconocimiento a través de los epítopes presentados por el MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. El siguiente tipo celular del cual hablaremos ahorita son las células T reguladores, el cual, como ya sabemos, estos son linfocitos T que tienen la capacidad de reconocer antígenos propios pero con una muy baja afinidad. Por lo tanto, esta característica les permite diferenciarse en células T reguladoras, las cuales tendrán como principal función bloquear la activación de células T CD8 positivas y CD4 positivas e inhibir la actividad citotóxica y la producción de citoquinas por parte de las células NK. Además, modulan la presentación antigénica de las células dendríticas, volviéndolas tolerantes. El siguiente grupo celular del cual hablaremos ahorita son las células supresoras de origen mieloide, las cuales se pueden movilizar desde la médula ósea hacia el sitio del tumor e inducir un fenotipo inmunosupresor, gracias a factores de crecimiento producidos por células tumorales, como el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y el factor de crecimiento endotelial vascular, los cuales in vitro inhiben la proliferación de linfocitos T. Las células supresoras de origen mieloide promueven la expresión de T reguladores in vivo de manera dependiente de interferón gamma e interleuquina 10. Ahora es el turno de los macrófagos asociados al tumor, los cuales tienen como función inhibir la respuesta T antitumoral mediante la producción de especies reactivas de oxígeno, o también conocidos como ROS, y atrayendo a linfocitos T reguladores al sitio del tumor. También pueden producir factor de crecimiento endotelial vascular, estimulando la formación de nuevos vasos sanguíneos y facilitando la entrada de células tumorales en el torrente sanguíneo, un paso muy importante en el proceso de metástasis. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las células dendríticas, las cuales ejercen una función dual. En su estado maduro son capaces de inducir una respuesta inmunitaria antitumoral, pero en su estado inmaduro pueden inducir tolerancia, fracasando en la eliminación de células tumorales. Ya conociendo un poco sobre los tipos celulares implicados en la inmunoterapia para el cáncer, podemos repasar el funcionamiento del complejo de moléculas encargadas en el reconocimiento del antígeno y activación del linfocito T. Entre ellas está el complejo TCR. El complejo TCR es un complejo que está conformado por tres moléculas principalmente: el receptor TCR, la cadena Z y la molécula CD3. Haciendo énfasis en esta última, la molécula CD3, que tiene un componente de activación denominado motivos de activación asociados a tirosina, también conocidos como MITAN, los cuales transmiten señales de superficie generadas tanto por el TCR como por los correceptores a efectores intracelulares. Alejándonos un poco del complejo TCR, tenemos el correceptor CD4 CD8 que se une al MHC de clase 1 para ser específicos, que es expresado por todas las células nucleadas y es reconocido por las células TCD8, mientras que las moléculas de MHC2 son expresadas constitutivamente por APC y son reconocidas por células TCD4. También es importante conocer el concepto de señales coestimuladores. Para la activación eficiente de una célula T, su TCR debe unirse a un péptido presentado por el MHC, en presencia de un conjunto de señales coestimuladores, interacciones que conducen a la señalización intracelular de CD3, causando la secreción de citoquinas proinflamatorias, como lo es la interleuquina 12 e interferón gamma. Esto es importante, ya que de no haber una señalización coestimuladora se desarrolla un estado de tolerancia periférica al antígeno, es decir, que el linfocito reconoce el antígeno pero no actúan contra de él. La señal coestimuladora más importante en las células T vírgenes es la interacción entre el CD28 que se une a B7-1 y B7-2, que también son conocidas como el CD80 y CD86 respectivamente en la APC. Este es un proceso coestimulador que está regulado por moléculas agonistas, por ejemplo el ICOS.
y las señales inhibitorias llamadas también moléculas de punto de control inmune en las células APC y T. Por ejemplo, la proteína 4 citotóxica asociada a linfocitos T, también conocida como CTLA4, y la muerte celular programada 1, también conocida como PD1. Otro concepto importante para entender cómo las células tumorales pueden evadir la respuesta inmune es la teoría predominante sobre la influencia del sistema inmune en la progresión neoplásica, denominada inmunoedición del cáncer, que se desarrolla en 3 fases. La primera fase es la fase de eliminación, que se caracteriza por la función efectora de células T, B y natural killer, mediada por citoquinas como interferón alfa, interferón gamma e interleuquina 12. La segunda fase es conocida también como la fase de equilibrio. Esta fase consiste en el equilibrio entre la destrucción mediada por la respuesta inmunadaptativa, ejemplo linfocitos TCD4 y TCD8 activados, y la persistencia de clones malignos raros. Y por último, la fase número 3 es la fase de escape inmunológica, que es aquella en que los clones malignos adquieren la capacidad para evadir el sistema inmune. Ya conociendo esto, vamos a ver los mecanismos que le permiten evadir el sistema inmunológico. El primero de esos mecanismos es la pérdida o alteración de antígenos específicos o maquinaria antigénica. Los tumores pueden perder la expresión de MHC de clase 1 o la maquinaria intracelular requerida para transportar los antígenos tumorales a la superficie de las células tumorales para reconocimiento por parte de las células T. Como segundo mecanismo de evasión de la respuesta inmunológica, tenemos que los tumores pueden promover un microambiente inmunotolerante mediante la manipulación de citoquinas. Citoquinas como lo son la interleuquina 6, la interleuquina 10, el TGF-beta y el consumo de interleuquina 12, que fomentan la infiltración de linfocitos T reguladores, células supresoras derivadas mieloides y otros tipos de células que inhiben la función de las células T citotóxicas. Estas células pueden suprimir activamente la proliferación de linfocitos TCD4 y TCD8, que de otra forma reconocerían los antígenos tumorales. Ahora sí, chicos, ya teniendo los conocimientos previos necesarios, vamos por la cereza del pastel, los enfoques terapéuticos en la inmunoterapia para el cáncer. La gran mayoría de estos enfoques terapéuticos se encuentran en estado de estudio y tienen como finalidad liberar el sistema inmunitario y controlar la malignidad. Algunos de estos son: las citoquinas. Las citoquinas son proteínas producidas por las células de nuestro cuerpo. Tienen funciones importantes en la respuesta inmunitaria normal y en la capacidad del sistema inmunitario para responder al cáncer. Los dos tipos principales de citoquinas usadas para tratar el cáncer son los interferones y las interleuquinas, como lo son la interleuquina 2 y el factor de crecimiento de células T. A dosis alta, la interleuquina 2 promueve la actividad citolítica de células T efectoras CD8 y citolíticas asesinas naturales, también conocidas como NK o natural killer, y promueve la diferenciación de CD4 en subclases T helper, TH1 y TH2. A dosis más bajas, la interleuquina 2 parece expandir preferentemente las poblaciones de T reguladores e inhibe la formación de células TH17 implicadas en la autoinmunidad. El interferón alfa-2b promueve la respuesta de células efectoras mediadas por TH1, como la secreción de interleuquina 12. Como segundo foco terapéutico tenemos los inhibidores del punto de control, que son fármacos que ayudan al sistema inmunitario a responder con más fuerza y agresividad frente a los tumores. Estos fármacos funcionan al soltar los frenos que detienen a las células T, que son un tipo de glóbulo blanco y componente del sistema inmunitario, para que no destruyan a las células cancerosas. Estos fármacos no atacan al tumor directamente, más bien ellos interfieren con la capacidad de las células cancerosas para evadir el ataque del sistema inmunitario. Entre estos tenemos el PD1 y PD1 ligando 1,2. El PD1 y el PD1 ligando. Esta última es una molécula que se expresa en la superficie de los múltiples tipos de tejidos, incluidas muchas células tumorales, así como células hematopoyéticas. PDL2 es más restringido a las células hematopoyéticas. La interacción entre PD1 y PD1 ligando 1 o 2 inhibe directamente la apoptosis de la célula tumoral, promueve el agotamiento periférico de las células efectoras T y promueve la conversión de las células efectoras T en células T reguladoras. Las células adicionales, tales como las células NK, los monocitos y las células dendríticas, también expresan PD1 y o PD1 ligando 1. Algunos de esos anticuerpos que inhiben PD1 es pembrolizumab y nivolumab, y los que inhiben PD1 ligando 1 son atezolizumab, avelumab y durvalumab. Otro de los inhibidores de control es el CTLA4, también conocido como freno fisiológico en la activación de células TCD4 positivas y CD8 positiva, que se activa por la acción de una célula presentadora de antígenos. Ipilimumab es un inhibidor del punto de control inmunitario.
Otra de las moléculas inhibidoras del punto de control es la molécula VISTA. Esta molécula se encuentra en los tejidos hematopoyéticos y en las estructuras infiltradas de células T, incluidos los tumores. Se ha demostrado que el bloqueo de VISTA aumenta la infiltración de células T y la función de los tumores, reduciendo así el crecimiento tumoral. Por último, tenemos la molécula CD47. El antígeno CD47 puede expresarse en las células tumorales, protegiéndolas de la fagocitosis por los macrófagos y por lo tanto es un objetivo potencial para la terapia contra el cáncer. El bloqueo de esta señal con un anticuerpo de unión a CD47 llamado H5F9G4 o también el 5F9 restaura la capacidad de los macrófagos de reconocer y matar las células cancerosas. Como siguiente foco terapéutico, ahora tendremos el agonismo de los receptores coestimuladores. Múltiples receptores coestimuladores están involucrados en la respuesta inmune a los tumores y por lo tanto son objetivos potenciales para la inmunoterapia contra el cáncer. Aquí vemos algunos de los más importantes. El primero de ellos es el ICOS, o también conocido como el coestimulador inducible de células T. Se expresa principalmente en linfocitos T activados y tiene múltiples funciones, incluida una función en el cambio de isotipo, en la formación de la reacción del centro germinal. El compromiso del ligando ICOS de ICOS en combinación con el bloqueo de CTLA4 mejoró la eficacia de este último. Como segunda molécula coestimuladora tenemos al CD40. Esta molécula está presente en las APC y es necesaria para la activación de células dendríticas, que se une a su ligando CD40L, expresado en células T auxiliadoras. Se han estudiado dos agentes, el dacetuzumab y el lucatumumab, en neoplasias hematológicas. Ahora tenemos las estrategias combinadas del bloqueo del punto de control inmune. El bloqueo concurrente de CTLA4 y PD-1 es el más avanzado en el desarrollo clínico. La combinación de ipilimumab más nivolumab ha demostrado una tasa de respuesta significativamente mayor, supervivencia libre de progresión y supervivencia general que la monoterapia con ipilimumab en el melanoma metastásico. Además de demostrar una mejor tasa de respuesta, supervivencia general y tolerabilidad en comparación con sunitinib en pacientes con CCR, carcinoma de células renales avanzadas sin tratamiento previo. La manipulación de las células T. Transferencia adoptiva de células T es una práctica de la manipulación de los linfocitos específicas del paciente ex vivo para que sean más reactivas a antígenos específicos. Es una transferencia adoptiva celular, lo cual es un tratamiento que intenta reforzar la capacidad natural de sus células T para combatir el cáncer. En ese tratamiento, las células T se toman de su tumor, luego de que las que son más activas contra su cáncer se hacen crecer en lotes grandes en el laboratorio. El proceso de hacer crecer las células T en el laboratorio se puede llevar aproximadamente entre 2 a 8 semanas. Durante este tiempo usted puede recibir tratamientos como quimioterapia y radioterapia para reducir sus células inmunitarias. Después de estos tratamientos, las células T que se hicieron crecer en el laboratorio se regresarán a su cuerpo por medio de una aguja en su vena. Para más información acerca de un tipo específico de transferencia adoptiva celular llamada terapia de células T y CAR, la cual usa células T que se han cambiado en el laboratorio, vea células T y CAR, manipulación de células inmunitarias de pacientes para tratar sus cánceres. Como siguiente enfoque tenemos las terapias dirigidas a CD3, o también conocidos como engañadores de células T bioespecíficos. Conceptualmente, los anticuerpos de enganche de células T bioespecíficas, también conocidos como BiTE, funcionan como enlazadores entre células T y antígenos diana específicos, de una manera independiente del subtipo de MHC. Consisten en un fragmento de proteína que contiene dos regiones variables de cadenas sencillas separadas. Un extremo de esas cadenas reconoce el CD3 que se expresa en todas las células T y un extremo reconoce el antígeno objetivo. Los BiTE, por lo tanto, tienen como objetivo inducir la erradicación tumoral mediada por células T citotóxicas. Debido a que los BiTE no son específicos de MHC, pueden administrarse a todos los pacientes independientemente del tipo de antígeno leucocitario humano, también conocido como HLA, y no requieren un procesamiento específico del paciente. Sin embargo, una consecuencia de este enfoque más ampliamente aplicable es su relativa falta de especificidad en el reclutamiento de células T, ya que muchos subtipos de células T diferentes expresan CD3. Los BiTE reclutan células T citotóxicas policlonales, células TH1 y TH2, CAD4 y linfocitos T reguladores. El BiTE más desarrollado es el blinatumomab, que tiene especificidad por el antígeno CD19, que se encuentra en muchos tumores malignos de células B, y la región FC del receptor CD3, que se encuentra en los linfocitos T.
Como siguiente enfoque terapéutico tenemos los virus oncolíticos. Estos virus median efectos antitumorales en varias formas. Los virus pueden diseñarse para infectar eficazmente las células cancerosas, preferentemente sobre las células normales, para promover la presentación de antígenos asociados a tumores, para activar señales de peligro que promueven un microambiente tumoral menos tolerante a la inmunidad y para servir como vehículos de transducción para la expresión de inmunomoduladores, o sea, citoquinas. El agente más avanzado en el desarrollo clínico es el TBEC, que utiliza un virus atenuado del virus herpes simple 1 para sobreexpresar el factor estimulante de colonias de macrófagos de granulocitos, que promueve la presentación de antígenos mediada por células dendríticas. Como último foco terapéutico, pero no menos importantes, tenemos las terapias dirigidas a otro tipo de células en el microambiente tumoral. Los genes del receptor tipo inmunoglobulina asesina, también conocido como KIR, son expresados por las células NK y se unen a las moléculas de HLA en las células del huésped normales. Las células cancerosas que a menudo pierden la expresión de HLA son reconocidas por las células NK como faltantes de sus moléculas de HLA y en consecuencia son destruidas por las células natural killer. Para aquellas células cancerosas que no pierden sus moléculas de HLA, los anticuerpos anti-KIR han demostrado eficiencia preclínica, como en el linfoma, el mieloma múltiple y la leucemia mielógena aguda. Como último enfoque en la inmunoterapia para el cáncer tenemos las células dendríticas. Este enfoque consiste en métodos de producción ex vivo que acelera el progreso de la terapia basada en estas células, ya que su número dejó de ser un factor limitante. Las células dendríticas o DC diferenciadas son fenotípica y funcionalmente inmaduras, lo que facilita su manipulación. Como uno de los grandes problemas de la inmunoterapia contra el cáncer es la activación ineficiente de las células T efectoras, la vacunación con DC parece de las mejores opciones. La potenciación de sus capacidades endógenas de presentación de antígenos podría romper la tolerancia natural contra antígenos tumorales endógenos.